Muy buenos días a todos. Les pedimos por favor poner sus micrófonos en silencio. Si desean hacer preguntas, los invitamos a hacerlo en cualquier momento a través del chat o levantando la manito. Para apreciar mejor al expositor, les recomendamos poner la pantalla en Speaker View versus Gallery View. En nombre de la Academia Interamericana de Panamá, nuevamente es un honor para mí compartir esta cita con la historia con ustedes. Esta sesión es la tercera entrega de lo que ya es una tradición para el colegio. Para los que no lo conocen, Carlos Guevara Mann, nuestro historiador de lujo, es una persona de esas que hay que clonar. Además de ser profesor en el colegio, es también director de la maestría de Relaciones Internacionales en Florida State University. Es contribuyente de la prensa y autor de varios libros. Sin más preámbulo, nuestro invitado, el doctor Carlos Guevara Mann. Mundial, sobre todo de la geopolítica europea, en términos que no fueron satisfactorios para algunas de las partes, sobre todo para las partes vencidas y especialmente para Alemania. Y como dije antes, tan solo 20 años después, Europa se encontraba nuevamente en esta terrible conflagración. Hay muchísimos aspectos de la Segunda Guerra Mundial que valdría la pena abordar, aspectos que se refieren a sus antecedentes, a las causas inmediatas, aspectos que hoy evidentemente se refieren a su desenvolvimiento, que fue un desenvolvimiento, como dije, que, que tuvo como escenario principal Europa, pero también otras partes del mundo se vieron seriamente afectadas por la guerra, incluyendo América, a donde no hubo enfrentamiento, bueno, con la excepción de una batalla naval que hubo en el Atlántico Sur, pero más allá de eso, no hubo en América confrontaciones directas, pero sí alcanzó la guerra, o los efectos de la guerra alcanzaron a nuestro continente también y a nuestro país también. Así que los efectos se ramificaron por todo el mundo. Y el desenvolvimiento, como dije, es un aspecto muy importante que habría o sea, tendríamos que dedicar un año entero de sesiones para hablar acerca del desenvolvimiento, solamente del desenvolvimiento de la Segunda Guerra Mundial. Y las consecuencias, como mencioné hace un instante, también son importantísimas, consecuencias de todo tipo. Así que es una charla, la de hoy es una charla en que voy a tratar de hacer un esfuerzo muy grande por comprimir y por presentar los puntos principales, y ustedes me van a ayudar con sus preguntas. Así es que si alguien tiene algo que preguntar para iniciar, con mucho gusto podemos tomar eso como un punto de partida. Hola Carlos, buenos días. Feliz de Hola. estar aquí contigo de nuevo para todo lo que vamos a aprender. Gracias. Sí, lo que quería saber, y creo que es una de las cosas que más nos interesa, es como fue tan interesante saber por qué inició la Primera Guerra Mundial, por cuáles fueron las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Mona Lisa. Encantado de saludarte. La Segunda Guerra Mundial eh, eh, tiene, yo diría que su causa principal una de las causas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial fue el auge y la expansión del nacionalismo a extremos que la humanidad nunca había visto. La semana pasada hablamos acerca del nacionalismo como una doctrina, como una ideología, como una tendencia que surge en Europa, y surge en Europa en tiempo en tiempo de la Revolución Francesa, o sea que es una tendencia moderna, el nacionalismo, tenemos la tendencia a pensar de que es una práctica, una orientación, una tendencia muy antigua, pero en realidad no lo es algo bastante reciente, que se remonta a finales del siglo XVIII. En Europa se fue desarrollando, se extendió a otras partes del mundo, y en el periodo de la entreguerra alcanzó unos extremos que nunca se habían visto, unos extremos de violencia, de autoritarismo, de imposición que no se había visto antes. Y la articulación más importante y más extrema del nacionalismo que se dio en esta época es el fascismo. Y la expresión más extrema del fascismo, que ya de por sí es una expresión extrema, la expresión más extrema del fascismo se dio en Alemania, en el ámbito del Partido Nacional Socialista, o el Partido Nazi, NAZI es la abreviatura, pero el partido se llamaba Nacional Socialista, liderado por un individuo que me parece que es uno de los personajes más nefastos
que ha habido en toda la historia de la humanidad, que se llamó Adolfo Hitler. Entonces, esta exacerbación del nacionalismo, que tiene una expresión importante en el fascismo europeo que a su vez tiene su expresión más extrema en el nacionalsocialismo que se dio en Alemania, es una de las causas ideológicas, por lo menos, que llevaron a la guerra. ¿Y por qué? Bueno, el fascismo se supone que es una doctrina, se supone que es una ideología, para algunos no tiene tanta coherencia como doctrina política como la tendría, por ejemplo, el liberalismo, pero en fin, ¿qué es lo que plantea? El fascismo plantea a la nación a partir de una raza, ¿cierto? El concepto de nación a partir de una raza como el concepto más importante que debe organizar a la sociedad. Y el fascismo busca la exaltación de esa raza, si es necesario, a través de medios violentos y a través de un gobierno absolutamente autoritario, si no totalitario. ¿Cuál es la diferencia entre autoritario y totalitario? Autoritario es un gobierno que intenta controlar todo el campo político, pero el sistema totalitario intenta controlar no solamente el espacio político, intenta controlar todos los otros espacios de la vida humana. Y esa fue la expresión que alcanzó el nazifascismo, el partido nazi, el Partido Nacional Socialista de Alemania se propuso controlar todos los espacios de la vida humana en aras de la exaltación de una raza y en aras de la ampliación y expansión de esa raza por el mundo, porque uno de sus argumentos, uno de sus planteamientos era que esa raza estaba llamada a dominar y a ejercer una hegemonía sobre el resto de los grupos humanos de las sociedades de la raza, inicialmente en Europa y posteriormente en la mayor parte del mundo que pudiesen acaparar. Como dije, no era una ideología totalmente antidemocrática, totalmente antiliberal, no tenía ninguna consideración, ningún tipo de consideración por la libertad humana, por los derechos humanos, por este tipo de planteamientos o de convicciones que son muy importantes para nosotros. Y también hay un punto importante, es que idealizaba la violencia, o sea, la manera de conseguir estas conquistas y la supremacía racial del grupo étnico que predominaba en esa sociedad era la violencia. Estas conquistas se realizaban por métodos violentos. El fascismo fue una causa ideológica sumamente importante detrás de la Segunda Guerra Mundial. Y dije que su expresión más extrema se dio en Alemania, con el Partido Nacional Socialista, pero no fue el único lugar donde hubo una corriente fascista muy importante. También existió en Italia, también existió en España, también existió en Portugal, en cierta medida, no a los extremos que llegó a Alemania, y también existió en muchas otras partes, en los Balcanes, e inclusive en los países que mantuvieron el sistema democrático liberal, había partidos y había movimientos de este tipo. ¿Por qué? Y aquí voy a la segunda consideración importante para entender el desenvolvimiento la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial? El segundo aspecto importante es el aspecto económico. El primer aspecto que mencioné es un aspecto político, un aspecto ideológico. El segundo aspecto es un aspecto económico. Los años que precedieron la Segunda Guerra Mundial fueron años de gran frustración para las sociedades del mundo, para las poblaciones del mundo. ¿Por qué? Porque fueron los años de la Gran Depresión. La Gran Depresión comenzó en 1929 con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y esa caída supuso un descalabro del sistema económico mundial absolutamente intenso, absolutamente devastador y sin precedentes. Por cierto, algo similar o algo parecido a lo que se nos dice que está pasando ahora y que va a pasar ahora. ¿Cierto? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque estas cosas que sucedieron hace la caída de la Bolsa de Valores hace 90 años, entrañan lecciones para nosotros hoy. Entonces, la Gran Depresión produjo una frustración enorme, como dije, un descalabro económico enorme en todo el mundo, y sobre todo en los países más avanzados, más industrializados, y particularmente en Alemania. Pero lo importante es que Alemania ya venía con un arrastre económico que había
iniciado o que había comenzado, esta mala situación económica en Alemania había comenzado inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, porque no solamente la Primera Guerra Mundial devastó a Alemania, sino que además las reparaciones, o sea, las compensaciones que los aliados le impusieron a Alemania eran extremadamente onerosas y causaron una situación muy comprometida para la economía alemana a lo largo de la década del 20. Y entonces la década termina con la Gran Depresión, con el descalabro de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la Gran Depresión que intensifica la mala situación económica de Alemania y causa una depresión en todo el mundo. Así que yo creo que para resumir, para comprimir, las causas principales serían políticas, específicamente ese auge del nacionalismo extremo que tuvo el nombre de fascismo en ese momento, una ideología violenta, antidemocrática y expansionista, por una parte, y por otra parte tuvo causas económicas, la gran depresión, el descalabro económico que eso produjo y la enorme frustración que abarcó casi que a toda la humanidad por esa mala situación económica que se dio en ese momento. Increíble, Carlos. ¿Y qué países participaron en esta guerra? Bueno, esta fue una guerra, como se dice, una guerra mundial, y fue una guerra verdaderamente mundial. Abarcó casi a todos los estados independientes del mundo en ese momento. Algunos se mantuvieron neutrales. En Europa lograron mantener su neutralidad Suecia, Suiza, España y Portugal. Otros países que se habían proclamado neutrales, Noruega, por ejemplo, Bélgica y Holanda, que eran neutrales, fueron avasallados por los nazis. Pero para ver el asunto de una forma un poquito más esquemática, digamos que se formaron dos bloques. En primer lugar estaba así ve. El eje Ale, bailes. compuesto por, por Alemania principalmente, Alemania nazifascista. Es importante, hay una acotación muy importante. Hay una acotación muy importante en la secuencia, sobre lo cual hablaremos quizás un poquito más tarde, pero Alemania abandona el sistema democrático cuando el partido nazi llega al poder en 1933. Entonces, a partir de ese momento, Alemania forja alianzas con Italia, que también tenía un gobierno fascista, pero tenía un gobierno fascista desde antes, desde 1923, porque el fascismo empezó en Italia antes que en Alemania, esto es importante. Entonces, Alemania forja un pacto con Italia y también forja un pacto con Japón. Japón, una potencia en el lejano oriente que tenía ambiciones imperialistas, un gobierno extremadamente autoritario, militarista y empeñado en expandir el poderío alemán en el lejano, el poderío japonés en el lejano oriente a partir de las conquistas militares. Y esto lo vamos a ver en un instante, porque uno de los teatros de guerra más espantosos fue el lejano oriente, y es una cosa que, que mucha gente no recuerda y que no tiene muy presente. Entonces es importante que eso lo tengamos también presente. Entonces, básicamente las potencias del eje que estaban en un lado eran las potencias agresoras, Alemania, Italia y Japón. Tuvieron otros aliados menores, sobre todo en los Balcanes. Hungría, a partir de cierto momento y a partir de ciertas presiones, Rumanía, Bulgaria, en los Balcanes. ¿Sí? Países que mantuvieron una independencia, una cierta independencia, también se alinearon al eje. Eso por un lado. Y por otro lado estaban el Reino Unido y Francia, que inicialmente se le enfrentaban, tenían una alianza e inicialmente se enfrentaron a Alemania a partir de un evento importante que da inicio a la guerra en Europa, que es la invasión de Polonia, y posteriormente esa alianza se fue ampliando. Inicialmente entró en la guerra del lado del Reino Unido no solamente no solamente eran Francia y el Reino Unido, sino era todo el Imperio Británico. El Imperio Británico con sus dominios, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, la India, que tuvo una participación sumamente importante, y otras colonias británicas también que lucharon del lado de los británicos. Y eventualmente se fue ampliando esa alianza de forma muy importante
a partir del ingreso de Estados Unidos a la guerra, que no fue inmediato. Estados Unidos entró a la guerra un tiempo después. Entonces los dos campos principales, o los dos bandos, digamos, fundamentales fueron, o los dos bandos, no fundamentales, sino los dos bandos de la guerra fueron, por un lado, el eje, compuesto por Alemania, Japón e Italia, y por otro lado los aliados, que eventualmente se llamaron las Naciones Unidas. Por eso es que la Organización de las Naciones Unidas se llama Naciones Unidas, porque el bando configurado inicialmente por el Reino Unido y Francia, y después con la adición de Estados Unidos, se llamó Naciones Unidas. Esos eran los principales bandos contendientes. Muchos países se sumaron después, los países de América, los países de Sudamérica, América Latina, se sumaron después, sobre todo a partir del ingreso de Estados Unidos a la guerra. Carlos, hola. Una preguntita. Hola. ¿Qué pasos exactos o concretos fueron los que llevaron a la Segunda Guerra Mundial? Entiendo que obviamente hubieron muchos países involucrados, pero concretamente, ¿cuáles fueron los pasos que llevan? Ajá. Sí, súper importante, porque eso nos da una precisión. Hasta ahora hemos hablado de una forma un poquito abstracta. ¿Cuáles fueron los pasos concretos que llevaron a la guerra? Bueno, hay unos antecedentes un poquito más remotos. Como dije, Italia adquiere un gobierno fascista en 1923. Italia no fue el único, España también. Ahora, España, como dije, no participó en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo neutral. Pero España e Italia, el movimiento fascista llega al poder en ambos países, en España y en Italia. Y en ambos países llega al poder dentro del marco de la monarquía, porque tanto Italia como España eran monarquías en ese momento. Y en ambos países el rey llama, en el caso de Italia, el rey Víctor Manuel se asustó y llamó a Mussolini, que llevó a cabo una marcha sobre Italia. Se asustó, pensó que venía el descalabro, llamó a Mussolini y le encargó el gobierno a Mussolini. Y en España, el rey Alfonso hizo lo mismo con un general que se llamaba Primo de Rivera, que tuvo un gobierno autoritario de inclinación fascista en los años 20. Entonces, esos son antecedentes importantes. Señalé después que en Alemania el partido nazi llega al poder en 1933. Alemania en ese momento tenía un sistema parlamentario, como lo tiene hoy también, ¿no? Un sistema parlamentario de gobierno que es distinto a un sistema presidencial. O sea que ahí no se vota por un presidente, sino que se vota por el parlamento, se vota por los diputados al parlamento. Y el partido que alcanzó una mayoría no absoluta, sino una mayoría relativa de votos, fue el partido nazi-fascista en la elección celebrada a inicios de 1933. Entonces, Alemania, que en ese momento, recuerden ustedes, la semana pasada vimos que el imperio alemán sucumbió al final de la Primera Guerra Mundial. El Kaiser abdicó y Alemania tenía era una república parlamentaria, tenía un presidente, el presidente se llamaba Hindenburg. Hindenburg, por cierto, era el nombre de un dirigible, que era como un globo ovalado enorme, un aparato aéreo, un globo ovalado enorme, que estalló de forma dramática en esa época también, tenía el nombre del presidente, el presidente Hindenburg. Entonces Hindenburg, en esta situación electoral que había en Alemania, convoca a Hitler y a su partido, que a los grupos dominantes o a los grupos influyentes alemanes le parecía un partido minoritario de un demagogo, de un extremista, pero que no tenía mayor sustancia ni mayor consistencia. Entonces pensaron, a este tipo lo vamos a poder dirigir, organizar, manipular. Qué gran equivocación, porque apenas llegó al poder, tomó pasos inmediatos para destruir el sistema parlamentario, para destruir el elemento y el componente democrático que tuviese Alemania, y para llevar a Alemania por la senda primero que todo, de un armamentismo. Dispuso que Alemania se rearmara, lo cual estaba prohibido bajo los términos del Tratado de Versalles de 1919, e inmediatamente inició una política expansionista. Esta política expansionista y de armamentismo alemana coincidió con la de Italia y coincidió con la de Japón. Japón, en los años 30 también, Japón nunca había sido una democracia.
un imperio, era un imperio a cargo bueno, que tenía a la cabeza a un emperador, como es la situación todavía hoy, y en ese momento no había ningún elemento democrático en la constitución japonesa. Sin embargo, quienes asumieron el poder en ese momento en Japón en los años 30 era un grupo de militares muy extremistas también, que le imprimieron al gobierno y a la política japonesa un tono sumamente militarista, expansionista y violento. Y en realidad el primer antecedente bélico de la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el lejano Oriente y ocurrió en 1931 con la invasión japonesa de Manchuria. Manchuria es la parte noreste, una parte muy amplia al noreste de la China, que Japón, que tenía estas ambiciones expansionistas, decidió invadir. Y no solamente invadió, sino que allí creó un estado títere que se llamó el Manchukuo. Inventaron que eso era un imperio, pero era un estado títere de Japón, y buscaron al emperador que los chinos habían depuesto en 1910. En 1910 era un muchachito, Puyi, y entonces ya en 1931 tenía más edad, y a ese lo buscaron y lo pusieron de emperador de este estado títere. Ese fue el primer antecedente bélico de la Primera Guerra Mundial. Y después de ese vinieron otros eventos que fueron escalando las tensiones hasta llegar a la guerra. ¿Cuáles fueron esos otros eventos? En 1935, los italianos con ambiciones expansionistas y de manera muy belicosa invaden Etiopía, que también se la conocía en ese momento como Abisinia. Etiopía es uno de los estados más antiguos en el mundo. Etiopía tiene una antigüedad milenaria y había sido un imperio desde tiempos milenarios. Entonces los italianos, que tenían unas colonias pequeñitas colonias en África Oriental, decidieron que querían cogerse Etiopía. Entonces invaden Etiopía, deponen al emperador que se llamaba Haile Selassie, tiene que salir huyendo, apela a la ayuda de la Liga de las Naciones, la organización internacional que se creó con el Tratado de Versalles para tratar de mantener un balance en el mundo. La Liga de las Naciones no hace, bueno, toma algunas medidas, pero son medidas que no resultan, que no tienen ninguna efectividad. Y imagínense ustedes, Italia, Mussolini lo que hace es proclamar al rey Víctor Manuel emperador de Abisinia en vez de Haile Selassie. O sea, ese es un exabrupto inaudito. Y los otros países que no estaban alineados al eje, ven esto con estupor, pero no hacen nada. Bien, 1936 comienza la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un asunto atroz. Se enfrentaron por un lado el bando republicano, por otro lado el bando nacionalista. El bando nacionalista que abarcaba a monárquicos, que abarcaba a conservadores y que abarcaba a los fascistas españoles también. Y el bando nacionalista recibe ayuda de Alemania. En cierta medida, la Guerra Civil Española para algunos autores es un campo experimental para los alemanes, porque ponen a prueba algunos armamentos de forma muy devastadora. Yo creo que muchos aquí habrán visto el famoso cuadro de Picasso, que se llama el Guernica, que es una representación en la manera muy particular o de acuerdo con el estilo muy particular de Picasso del bombardeo alemán sobre la ciudad de Guernica en el norte de España, en el País Vasco. Alemania intervino, en Alemania nazi intervino en esta guerra de una forma brutal y de una forma absolutamente arbitraria, ¿no? En 1938, ya para este momento, como dije, Alemania había renegado de sus obligaciones bajo el Tratado de Versalles, había iniciado un rearme y había aumentado su poderío bélico y seguía aumentándolo de forma muy importante. Y en 1938 se lleva a cabo la anexión de Austria, que se llamó el Anschluss en alemán. En la anexión de Austria en marzo de 1938. Ahora bien,
la anexión de Austria se presenta como un avasallamiento, como una violación del derecho internacional, como una arbitrariedad, y fue todo eso, pero hay que tomar en cuenta que muchos austríacos estaban de acuerdo. ¿Por qué? Por el elemento de nacionalismo del que hablé antes. Y de esto conversé un poquito la vez pasada también. Los alemanes y los austríacos pertenecen, los pueblos alemanes el pueblo alemán y el pueblo austríaco tienen una base étnica o un componente étnico bastante similar. Son pueblos germanos con G. Entonces había esa similitud entre ambos, y Austria, que estaba pasando por una situación económica muy comprometida también, tenía muchísimas dificultades, tuvo muchas dificultades en mantener su sistema democrático, que sucumbió a principios de los años 30, y posteriormente el partido fascista austríaco fue ganando una importante ascendencia, al punto que estuvieron de acuerdo con esta anexión. Y muchos austríacos estuvieron de acuerdo con esta anexión. Pero el mundo occidental, las potencias occidentales, lo vieron con alarma. Eso fue en marzo. En septiembre, Hitler, no contento con haber anexado Austria, quiso anexar parte de Checoslovaquia. Checoslovaquia era otro estado que se había formado a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Y Checoslovaquia era un estado multiétnico. Ahí había eslovacos, ahí había checos, ahí había alemanes, en una parte que colindaba con Alemania que se llamaba el Sudetenland. Y Hitler se empeñó en que él iba a coger el Sudetenland porque ahí había 3 millones de alemanes, y esos 3 millones de alemanes estaban siendo avasallados por el gobierno checo, lo cual era mentira porque el gobierno checo era un gobierno democrático. Pero en fin, con esa excusa se propuso anexar el Sudetenland, y allí sí hubo una reunión en Múnich de los líderes, tanto del eje como de Francia e Inglaterra. Está el primer ministro del Reino Unido, que era Chamberlain en ese momento, el líder de Francia, el líder de Italia, que era Mussolini, y Hitler, que acordaron permitirle a Alemania la anexión de Sudetenland sin consultar a Checoslovaquia. Checoslovaquia se vio desmembrada. Pero no eso se hizo, eso lo hicieron Chamberlain y los franceses para apaciguar a Hitler. Pensaban que con eso él se iba a calmar y se iba a satisfacer, y que no iba a seguir en esta política expansionista. Muchos en Inglaterra pensaron que era una política equivocada, que han debido parar a Hitler en ese momento. Entre quienes pensaron que lo han debido parar estaba Winston Churchill. Sin embargo, el gobierno británico, que no quería otra guerra, que no estaba preparado para otra guerra, sobre todo frente a este gran poderío bélico que tenía Alemania, optó por esta política de apaciguamiento, y le salió el tiro por la culata, porque muy pronto, a principios de 1939, Hitler se anexó más otra porción del territorio checoslovaco, hasta que Checoslovaquia quedó reducida a su mínima expresión, Eslovaquia, y el resto, como 2/3 partes de lo que había sido Checoslovaquia, fueron asumidas por Alemania. Entonces hubo protestas de parte de los aliados, hubo recriminaciones, hubo toda clase de quejas, pero no se llegó a nada. ¿Y cuál fue la próxima mira de Hitler? La próxima mira de Hitler fue Polonia. Polonia, que estaba al este. Y entonces Polonia, que era un estado, los pobres polacos tenían por un lado a los alemanes y por otro lado a la Unión Soviética, que no era nada bueno y de lo cual no hemos hablado todavía. Pero Hitler, el cálculo de él fue, bueno, si nosotros nos anexamos toda Polonia, o si invadimos toda Polonia, vamos a entrar en un conflicto inmediato con la Unión Soviética, que también tenía ambiciones sobre Polonia. Así es que lo que acordaron a mediados de 1939 fue un pacto secreto, que es uno de los aspectos más infames de la Segunda Guerra Mundial. Un pacto secreto entre los nazis y los soviéticos, firmado por Ribbentrop, que era el ministro de Alemania, de Relaciones Exteriores de Alemania, y Molotov, que era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Molotov, el de las bombas, por eso se llaman bombas Molotov, en honor de este señor.
y firmaron un pacto de no agresión en 1939, que básicamente lo que significó es que entre los dos se iban a dividir Polonia. Alemania iba a tomar la parte occidental de Polonia y la Unión Soviética iba a ocupar la parte oriental de Polonia. Eso fue un pacto secreto que firmaron a principios de a mediados de 1939. Y poco después, el 1 de septiembre, Hitler ordena, o antes de eso, ordena la invasión de Polonia a partir del 1 de septiembre. Y ante esta situación, Francia y el Reino Unido, que se habían comprometido con Polonia a garantizar su independencia, presentan un ultimátum al gobierno alemán. Cuando el gobierno alemán rechaza el ultimátum, el Reino Unido y Francia entran a la guerra el 3 de septiembre de 1939. Así que eso, me he expandido un poquito para dar los antecedentes, pero esta es la ruta que nos lleva desde 1931 hasta 1939, los inicios de septiembre de 1939, cuando inicia la guerra en Europa. Pero es importante tomar en cuenta que la guerra ya había comenzado en el lejano oriente en 1931. Y un aspecto importantísimo que me salté fue en 1937 la invasión japonesa de China, porque no contentos con haber segregado la parte al norte de China en 1931, invadieron el resto de China en 1937. Bueno, no el resto, porque no abarcaron todo el resto, pero invadieron una parte más al sur de China en 1937, y esa guerra fue absolutamente atroz. La mortandad y la crueldad desplegada por los japoneses durante esa guerra era algo absolutamente inusitado. Así que esos son unos antecedentes muy lamentables, tristes y violentos que llevan desde 1931 hasta 1939. Quiero aprovechar 2 minutitos antes de que la siguiente pregunta para felicitar a Victoria Myers, que hoy está de cumpleaños. Por favor, un aplauso virtual para ella. Saludos, Victoria. Felicidades y gracias por acompañarnos. No, y hay mucha gente conocidísima, Carlos. De verdad, tenemos 77 participantes el día de hoy y los exhorto a todos a hacer preguntas en el momento que quieran, porque de eso se trata, de poder interactuar contigo. Muchas gracias, encantado. Por ahí vi que había algunas, pero no las he podido leer, así es que no sé, procedamos como ustedes digan. Una pregunta. Gracias, Andrea. Yo quisiera saber ahora entonces cuáles fueron los principales escenarios de la guerra, dónde se llevó a cabo toda esta cosa tan horrible. Sí, es también una pregunta un poquito, que requeriría una respuesta un poquito amplia, así que voy a tratar de resumir, que ya son las 10:30. El primer escenario a partir de 1939 fue el frente oriental de Alemania, ¿cierto? De la guerra en Europa, porque una vez más quiero recalcar el hecho que la guerra ya había comenzado en el lejano oriente. Esto es algo que olvidamos. Los países que más sufrieron, y aquí me adelanto un poquito, quizás algo que vaya a surgir más adelante, los países que más sufrieron en términos de muertes, de vidas humanas, durante la Segunda Guerra Mundial fueron Rusia y China. Y hay algunos que dicen que China fue el país más afectado. O sea que la guerra ya había comenzado en el lejano oriente. Importante que esto lo tengamos en cuenta. A partir de 1939, cuando se da la declaración formal de guerra, el primer escenario es el frente oriental. Entonces, Alemania invade Polonia, y la verdad es que esa es una parte de la guerra absolutamente conmovedora. Es algo que mueve a las emociones más profundas, porque los polacos, un pueblo luchando por su independencia, luchaba por su independencia, pero no tenía forma alguna de enfrentar a los nazis. O sea, entran los nazis con tanques de guerra, los tanques más modernos y con una aviación, y los polacos le responden con la caballería polaca. O sea, parece, o sea, es hasta risible, pero a mí lo que me produce es una tristeza enorme cuando uno ve esas escenas de la caballería, y eran unos soldados sumamente valientes y aguerridos tratando de defender su territorio, pero no podían contra el poderío alemán. Entonces los alemanes lo fueron arrinconando, y para rematar, los aliados no los podían ayudar mucho, porque tenían, imagínense ustedes, tenían que llegar de Francia y de Gran Bretaña hasta Polonia. ¿Cómo iban a hacer eso? Y los alemanes lo fueron arrinconando,
Y para rematar, como si eso no fuera suficiente, hacia finales del mes de septiembre, ¿quiénes avanzan hacia el oeste? Los rusos, para terminar de acabar con los polacos. Así que a los polacos los desarticularon rápidamente. Y ese era el plan de Hitler, poder desarticular rápidamente a Polonia para entonces enfocarse en el frente occidental. Valga la pena, o sea, hay que hacer una acotación aquí, y es que los soviéticos, no contentos con haberse tomado la mitad de Polonia o parte de Polonia, dentro de este pacto secreto e infame que tenían con Hitler, se tomaron los países bálticos o comenzaron a penetrar los países bálticos, Estonia, Latvia, Lituania, y no solo eso, hicieron exigencias a los finlandeses. Los países bálticos accedieron porque no tenían más remedio, pero los finlandeses les dieron la batalla a los soviéticos. Y esa fue una guerra que también forma parte de esta conflagración mayor, pero fue una guerra entre finlandeses y soviéticos. Entonces decían que los finlandeses estaban aliados a los alemanes y que los finlandeses estaban librando una guerra de independencia porque los soviéticos habían hecho exigencias territoriales en Finlandia y los finlandeses dijeron, no, a nosotros no nos van a conguiar como conguiaron a los países bálticos. Al final los finlandeses tuvieron que rendirse. Pero este fue otro escenario importante de la guerra en sus inicios. Entonces, prosigo. Una vez que Hitler desarticuló el frente oriental, se pudo concentrar en el frente occidental. El frente occidental era básicamente Francia, pero para llegar a Francia, ¿qué hacían? Bueno, los franceses tenían el mismo cálculo que tuvieron en la Primera Guerra Mundial, que fue militarizar la frontera, y ya esa frontera estaba militarizada desde la década de los 30. Es más, la habían militarizado todavía más, porque habían construido lo que seguramente algunos de ustedes conocen, la línea Maginot, que era una línea de fortificaciones a todo lo largo de la frontera directa que tenían los alemanes y los franceses. Y se consideraba que era una línea inexpugnable y que por ahí no podían pasar los alemanes ni con sus tanques, ni con sus tropas, ni con nada. Bueno, ¿qué hicieron los alemanes? Lo mismo que habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Entraron por Holanda y por Bélgica, violando la soberanía y la neutralidad de ambos países. Los belgas y los holandeses dieron la batalla, pero no pudieron, tuvieron ayuda de los franceses y de los británicos, pero no pudieron, una vez más, el poderío que había alcanzado Alemania, porque Alemania había enfocado sus esfuerzos desde la llegada de los nazis, había enfocado sus esfuerzos en armarse y en reforzar su poderío militar. Y lo habían logrado hasta tener el ejército territorial más poderoso. En términos de la marina, sí se medían con la marina británica, pero en términos de sus fuerzas territoriales eran sumamente poderosos y avasallaron a Holanda y a Bélgica rápidamente, y de paso, avasallaron a Dinamarca y a Noruega, porque Noruega era neutral en la Segunda Guerra Mundial. Noruega había proclamado su neutralidad, pero los alemanes decidieron que necesitaban a Noruega como una vía de paso para sus suministros, así que se tomaron Noruega y de paso Dinamarca. Entonces, muy pronto, en mayo de 1940, ya no solamente habían tomado los alemanes Bélgica y Holanda, sino que ya habían prácticamente desarticulado a Francia. Y tal fue el caos que causaron, que arrinconaron a los británicos y a los ejércitos aliados en un lugar cerca de la costa que se llama Dunkerque, en francés, o Dunkirk en inglés, y allí estaban arrinconadas las tropas británicas, las tropas del imperio, y no tenían escapatoria, hasta que el gobierno británico, que ya en ese momento estaba liderado por Churchill, decidió, tomó una acción verdaderamente heroica, que fue todo navío que existiese en las Islas Británicas fue puesto al servicio de la evacuación de las tropas. Y así lograron evacuar un gran número de tropas y que se salvaran. Pero el armamento, el equipo bélico y el armamento se quedó en Francia y les quedó a los alemanes, pues, que destruyeron parte de ellos y acapararon mucho de ellos también. Entonces, ese fue el segundo teatro de guerra, una vez que
que desarticularon, los nazis desarticularon a los franceses de la manera como he descrito, se decidió la partición de Francia. Entonces, la parte norte de Francia quedó bajo el mando directo de los alemanes y la parte sur de Francia, en la parte sur, se permitió un gobierno supuestamente francés, pero con mucha influencia alemana, liderado por el mariscal Pétain, que era un héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial y con mucha influencia fascista. O sea que era prácticamente un gobierno títere, prácticamente no, era un gobierno títere de los alemanes. Entonces, el frente occidental en ese momento se liberó también, o sea, se liberó no es la palabra, sino que los alemanes lograron imponerse sobre Francia, o sea que ese frente de guerra terminó en ese momento. ¿Y en qué se concentraron los alemanes posteriormente? En conseguir la rendición del Reino Unido. Y empezó, poquito después, el bombardeo, que fue una cosa espantosa, el bombardeo de no solo Londres, sino algunas otras ciudades también, lo que se llamó el Blitz. Y eso fue algo que duró varios meses, a partir del verano de 1940 hasta inicio de 1941, que la aviación alemana bombardeó de forma inmisericordia y casi que a diario el Reino Unido. Mientras tanto, hubo otros teatros de guerra también. En los Balcanes, que los alemanes eventualmente lograron capturar los Balcanes. Los italianos entraron en Albania, se cogieron Albania, entraron en Grecia, pero los griegos los derrotaron, los italianos eran un poco chambones, entonces los derrotaron los griegos, pero los alemanes llegaron a su auxilio y se tomaron Grecia, tomaron Yugoslavia, los otros países que quedaron nominalmente independientes en los Balcanes tuvieron que alinearse con Alemania y al mismo tiempo hubo escenarios de guerra en el norte de África, porque una mira de las potencias del eje era el canal de Suez en Egipto, que en ese momento estaba a cargo de los británicos controlaban el canal de Suez, y entonces las potencias del eje tenían la intención de tomarse el canal de Suez. Inicialmente fue una iniciativa italiana, nuevamente fracasó, los británicos lo repelieron, pero después los alemanes mandaron un ejército y lograron repeler a los británicos, hacerlos retroceder. No se tomaron el canal de Suez, llegaron hasta una parte de Egipto, que se llama el Alamein, pero lograron hacerlos retroceder. También hubo teatros de guerra en el este de África y, como dije, en el lejano oriente. Eso fue hasta más o menos 1941. En 1941, como todos sabemos, los japoneses bombardean la base estadounidense en Hawái y eso hace que Estados Unidos entre a la guerra. Entonces, el teatro de guerra del lejano oriente se convierte en mucho más importante. Los japoneses se toman no solo partes de China, como ya hemos visto, sino además unas grandes extensiones en otras partes. Filipinas, la Indochina, que era un protectorado francés. Indonesia, que entonces se llamaban las Indias holandesas, Indias orientales holandesas. Con Tailandia no se metieron porque supuestamente era neutral, pero llegaron hasta Birmania. Birmania está al lado de la India. No se tomaron la India porque los indios y los británicos dieron la batalla en ese momento, pero las conquistas japonesas fueron muy importantes y el ingreso de Estados Unidos a la guerra convirtió el Pacífico y el Lejano Oriente en un teatro importante de guerra. Y posteriormente el frente occidental se reactiva con el ingreso de los estadounidenses y el frente oriental se reactiva también. Cuando en 1941, para esta misma época, para junio de 1941, Hitler toma la decisión fatídica de romper su pacto de no agresión con los alemanes e invadir Alemania. ¿Y por qué fue fatídica? Porque la invasión fue desastrosa y eventualmente la perdió, pero en el camino de la pérdida, la destrucción y la mortandad en la Unión Soviética fue enorme. Entonces, el frente oriental y el frente occidental se reactivan con el
la guerra entre la Unión Soviética y Alemania, y 2, con el ingreso de Estados Unidos, y se convierten en escenarios muy importantes para la Segunda Guerra Mundial, casi que hasta su final en 1945. Hola Carlos, bueno, Hola. creo que el tiempo se nos va acabando oyendo todas estas historias que para mí, que no estoy tan metida en la historia, son fascinantes cuando me las dicen de esta manera. Pero antes de que se acabe el tiempo, porque sé que todos lo tenemos, tú tienes después otras funciones y no sé hasta qué hora te puedes quedar, queríamos saber qué consecuencias tuvo la Segunda Guerra Mundial obviamente, en todo el mundo. Pero hay unas preguntas aquí que tienen que ver con libros que tú recomendarías. No sé si quieres dar las recomendaciones ahora o quieres que lo digamos después cuando ya es hora de terminar. O sea, Bueno, un libro que quiero recomendar que estaba revisando un poquito antes para ver las implicaciones de toda esta guerra para América es del profesor Friedman de American University, Nazis and Good Neighbors, The United States Campaign Against the Germans. Es súper interesante ese libro, y hay muchísimos otros, y también hay muchísimas películas y documentales. Yo me guío mucho para una referencia rápida, y lo confieso porque me parece una referencia rápida y muy eficiente. Me guío mucho por la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica, que está en línea y es gratuita, tiene artículos sobre los grandes eventos y acontecimientos del mundo, y yo me guío mucho por eso. Pero este libro que acabo de mencionar del profesor Friedman habla acerca de la guerra, cómo va planificándose toda esta maquinaria de maldad de los nazis, y cómo se va extendiendo y ramificando a América. Así que me parece muy interesante, y como dije, hay otras recomendaciones también. Mona Lisa, voy a tratar de ser lo más sucinto. Sí, y antes te voy a decir otra pregunta que acaba de salir para que la puedas unir ahí, que dice, ¿cuáles fueron los impactos geopolíticos para América Latina? O sea, dentro de todo lo... Súper importante. Ok, voy a hablar rápidamente, y les pido perdón porque la verdad es que no estoy siendo justo con un tema que es tan fundamental. Consecuencias de la guerra. Bueno, primero, una devastación, como dije, sin precedentes. La cifra de muertos, no se ponen de acuerdo sobre la cifra de muertos. Algunos hablan de 60 millones, otros de 75 millones, otros de 80 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los países que más sufrieron fueron Rusia y China, como dije antes. Es imposible contabilizar esa cifra de muertos. El Museo de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans tiene una página muy interesante. Ponen allí, hay otras estadísticas que se proveen también, pero el museo dice que esto oscila tanto que es probable que China, que tienen puesto como que perdió 20 millones, China puede haber perdido hasta 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. O sea que es una cosa horrible, la pérdida en vidas humanas. Entonces, la implantación del nazifascismo, del fascismo en todos estos países, causó unas violaciones a los derechos humanos espantosas, pero sobre todo en Alemania, porque bajo los auspicios de esa doctrina perversa y malévola, se escenificó o se protagonizó una política de exterminio espantosa en contra de las supuestas razas, porque los judíos no son una raza, son un grupo cultural, pero son una raza. Y grupos humanos, vamos a ponerlo así, grupos humanos que los nazis le tenían este odio. El más prominente de ellos, el grupo judío, pero también había gitanos, sufrieron muchísimo, personas de una otra orientación sexual sufrieron muchísimo, personas con discapacidades, disidentes políticos sufrieron muchísimo y fueron internados en campos de concentración. Esto es una barbarie, una atrocidad que la humanidad no había conocido. Un exterminio de manera industrial, ¿no? Los alemanes aplicaron los criterios industriales al exterminio de grupos humanos. Es una cosa atroz y espantosa, ¿cierto? Y no solamente hubo violaciones masivas de los derechos humanos en Alemania, que
una barbarie, sino que en muchas otras partes del mundo también. Las pérdidas materiales fueron enormes. Europa quedó absolutamente devastada a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cambios políticos importantes que hubo. Hubo una reconfiguración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo básicamente, o digamos que Europa inicialmente, se dividió en dos zonas de influencia. Una zona de influencia importante de Estados Unidos hacia el oeste y una zona de influencia de la Unión Soviética. Ese fue el precio que hubo que pagar para lograr la adhesión de la Unión Soviética a la causa de los aliados, que Roosevelt y Churchill juzgaron necesaria para derrotar a Alemania, y en eso tenían razón. Tuvieron que aliarse con la Unión Soviética después de la invasión alemana de 1941, porque antes, como dije, tenían un pacto con los alemanes. Así que el resultado de esto fue al final de la guerra que los países de Europa Oriental perdieran tenían una independencia nominal, pero en realidad se convirtieron en países satélites de la Unión Soviética y tuvieron que adoptar un sistema totalitario con gran sufrimiento para sus pueblos. Al mismo tiempo, hubo una reconfiguración de las relaciones internacionales, sobre todo a partir de la creación de las Naciones Unidas. Y mañana se conmemora el 75 aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, que da origen a la Organización de las Naciones Unidas, un intento por estabilizar las relaciones internacionales y lograr una solución pacífica de conflictos para evitar este tipo de conflagraciones tan espantosas. Sobre todo a partir de la derrota del nazifascismo y la desacreditación de esa ideología extremista, surgieron vientos democráticos, que fue mi columna ayer en la prensa. Hablé acerca de los vientos democráticos que comenzaron a soplar a partir del finales de la Segunda Guerra Mundial, y cómo esa inspiración democrática llevó a una segunda ola de la democratización en el mundo, en muchas partes del mundo, no en las partes sometidas a la Unión Soviética, pero en muchas partes también esa ola nos alcanzó acá en Panamá también. Y también hubo una importante arquitectura económica internacional que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, liderada por Estados Unidos, liderada por el presidente Roosevelt. Recordarán ustedes que en Bretton Woods, en 1944, inclusive antes del final de la guerra, el presidente Roosevelt convocó a una conferencia económica que dio como resultado una nueva arquitectura económica internacional, precisamente para evitar desastres como la Gran Depresión, y que se centró básicamente en la creación del Fondo Monetario Internacional para estabilizar las finanzas de los estados, y el Banco Mundial para financiar proyectos de desarrollo a largo plazo, de forma tal que se pudiese superar la pobreza y enfrentar crisis económicas en el periodo de la posguerra. Después de la guerra, para Europa, Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, que fue un plan de reconstrucción muy importante, gracias al cual Europa Occidental se pudo reconstruir. Y en términos de derechos humanos, no solamente tenemos la Carta de las Naciones Unidas, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención contra el Genocidio en ese año. O sea que vemos también reacciones importantes de la comunidad internacional en contra de los horrores del nazifascismo, que llevan a una codificación internacional y a una creación de organismos supuestamente para evitar una repetición de esos horrores espantosos. En 1949, por ejemplo, se codifica formalmente, bueno, ya se había codificado algo de eso antes, pero se codifica, se le da un nuevo impulso al derecho internacional humanitario, que es el derecho internacional para las guerras, de forma tal que se pudiese evitar que algunos de estos excesos que habían ocurrido antes se repitieran. No sé si con eso, de alguna manera, respondo a cuáles fueron las consecuencias de la guerra, o algunas consecuencias. Sí, Carlos, muchas gracias. Tenemos algunas otras preguntas aquí con relación a
a los impactos que tuvo la guerra en Panamá, qué tan cerca llegaron los ataques alemanes al canal de Panamá. Es cierto que los japoneses construyeron un submarino para atacar el canal de Panamá. Creo que las implicaciones que tuvo todo esto en Panamá. Claro que sería... sí, claro que sí, claro que sí. También voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, porque este es un capítulo absolutamente fascinante, fascinante, fascinante. Quiero hacer algo que tiene que ver con Panamá también y con la Segunda Guerra Mundial. Ayer me comunicó mi querido amigo Moisés Cohen, que es miembro de la directiva del Museo de la Libertad, que habían llegado ya a Panamá uno de los vagones había sido adquirido en Europa, este vagón que fue construido en 1941 y que había sido utilizado para el transporte de personas, judíos y otros grupos indeseables, según los alemanes, a los campos de concentración. Entonces, el Museo de la Libertad, gracias a los esfuerzos de Roberto Eisman III y de la organización Amigos de Yad Vashem, consiguió este vagón, que es un vagón original, en los que transportaban a estas pobres personas que iban a los campos de concentración. Lo compraron y lo trajeron a Panamá, llegó ayer y lo van a tener en exhibición, una vez que se restaure, lo van a tener en exhibición en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos en Amador, para que el público panameño eventualmente, cuando sea posible, pueda ver de cerca uno de los instrumentos que se utilizaron para esta barbarie. Entonces, esto es algo importante. Bien, consecuencias en América Latina y en Panamá. Estuve leyendo, como les dije, partes del libro del profesor Friedman de American University, muy fascinante, y estuve leyendo también partes del libro de mi querida Brit Marie Jansson Pérez. Britty es compañera de Maui, ¿verdad? Que fueron compañeras en el colegio. Y este libro más reciente de Britty es sobre su familia Calhoun. Ella es del apellido Calhoun por parte de su madre. Y es la biografía de su abuelo, pero es absolutamente interesante porque Creed Calhoun era oficial de inteligencia de Estados Unidos en la zona del canal, y además era reportero o corresponsal del New York Times para Panamá y para Colombia. Y las memorias y los testimonios que tenía este señor son absolutamente fascinantes. Entonces he estado revisándolos precisamente para adentrarme un poquito en esto. Y nosotros tendemos a pensar que Panamá estaba apartada y que América estaba apartada de todo esto, y nada más alejado de la realidad. Primero que todo, en los años 30, Panamá y otros países de América eran centros, pero sobre todo Panamá, centros importantísimos de espionaje. Estábamos llenos de espías japoneses y alemanes. Y había redes de espías japoneses y alemanes en Panamá, y los estadounidenses lo sabían. Lo sabían porque en parte personas como Creed Calhoun hacían estos informes. Existía en el plan tanto de los alemanes como de los japoneses expandir su influencia en América. Los alemanes lo tenían previsto a partir de las grandes comunidades de alemanes que había en muchos países de América, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, bueno, en el Cono Sur y en otras partes también. No olvidemos, esto es algo que la gente no recuerda, pero no olvidemos que muy cerca de nosotros, en Colombia, la línea aérea colombiana, que hoy se llama, bueno, no sé si sigue funcionando porque se declararon en quiebra hace poco, Avianca, pero Avianca comenzó como SCADTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, en los años 20, y aparentemente, según la información que provee la doctora Jansson y según la información que provee el profesor Friedman y otras personas, la SCADTA, que era la línea aérea colombiana en ese momento, era controlada por los alemanes y controlada por los nazis, y tenía planes para expandir, era parte de esta planificación para expandir la influencia alemana por todas partes, incluyendo el bombardeo del Canal de Panamá. Entonces, una vez que comenzó la guerra, la presencia de submarinos alemanes se volvió muy importante en el Caribe. O sea que los submarinos no estaban solo, los U-boats, los submarinos que torpedeaban a los botes y que hundían
los botes de los aliados. Los U-Boats tuvieron una gran actividad en el Caribe, que es una cosa que no sabemos, y hundieron muchísimos barcos en el Caribe. Me parece que Briti da una cifra, una estadística, que en 1942 hubo más hundimientos, más tonelaje hundido en el Caribe que en el Atlántico Norte. Entonces, eso por parte de los alemanes, y los submarinos alemanes inclusive se acercaron a las costas de Panamá, porque había planes para intervenir en el canal de Panamá. Pero no eran solamente los alemanes, los japoneses también los tenían. Y los japoneses los tenían desde mucho tiempo atrás, desde principios de la década del 30. A finales de la guerra, los estadounidenses descubrieron, esta es una cosa que a mí me parece ciencia ficción. Había un submarino japonés, los japoneses desarrollaron un submarino que se llamó el I-400. Y ese submarino I-400 era un submarino que tenía adentro unos aviones. Yo no sé esto cómo lo podían hacer, pero el avión se doblaba, se guardaba dentro del submarino, el submarino viajaba meses, podía estar meses debajo del agua, hasta que llegaba a su objetivo, salía el submarino a flote, se abría una compuerta, salían los aviones y así podían hacer ataques. Nunca los utilizaron. El plan era, imagínense ustedes este horror, el plan era atacar la costa de California con estos submarinos y utilizarlos para llevar a cabo un bombardeo químico, un bombardeo en realidad no químico, sino biológico. La idea era dispersar el germen de la peste bubónica sobre San Diego y otros lugares. Entonces, es una cosa atroz. Este era un plan que tenían los japoneses hacia finales de la guerra, en 1945, para desarticular Estados Unidos. Y entonces, cuando por algún motivo estratégico decidieron que no lo iban a hacer porque hubo hasta una conciencia humanitaria, inclusive entre los liderazgos japoneses hubo una conciencia humanitaria, según la doctora Jansson, y dijeron, no podemos hacer eso porque vamos a desatar una pandemia si hacemos esto. Pero redirigieron los planes y el objetivo era atacar el canal de Panamá con esos submarinos, el I-400. No lo hicieron porque la guerra se acabó en agosto con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no solamente América Latina era parte de este objetivo, sino que también lo era Panamá. Y las consecuencias para Panamá fueron muy interesantes y son de diverso tipo. Y es algo a lo cual normalmente no le ponemos atención. Primero, estábamos llenos de espías, cosa que no sabemos, no se sabía. En segundo lugar, la Segunda Guerra Mundial ocasionó un golpe de Estado en Panamá. Fue el golpe de Estado contra el doctor Arias en 1941, porque el doctor Arias fue muy firme en decir que Panamá era neutral y que si Panamá era neutral no iba a tener participación, y los estadounidenses ya en 1941 sabían que iban a tener que involucrarse en la guerra, como en efecto tuvieron que involucrarse, y presionaban a Panamá. En primer lugar, presionaron a Panamá para que autorizara el artillamiento de los buques panameños. Como saben ustedes, la Marina Mercante, desde esa época, la Marina Mercante panameña era una marina importante, y muchos de los barcos, o algunos de los barcos, eran objeto de los U-Boats, objetivos de los U-Boats alemanes. Estaban siendo atacados y hundidos. Entonces el gobierno de Estados Unidos solicitó a Panamá que autorizara el artillamiento, y el doctor Arias dijo, no, Panamá es neutral. Me parece que fue una política desafortunada porque Panamá, o sea, estos buques que tenían bandera panameña, pero eran buques que trasladaban bienes de estadounidenses, de británicos, de otras naciones, estaban viéndose afectados, y yo creo que allí se hubiese justificado la medida, pero Panamá era neutral y el doctor Arias dijo que no. La otra solicitud de Estados Unidos fue la de recibir autorización para establecer bases militares en Panamá. Ya tenían una base militar fuera de la zona del canal, que era la base de Río Hato, que venía desde los finales de los años 30. Y el gobierno de Estados Unidos, pero la solicitud fue una solicitud absolutamente descabellada. La primera solicitud de Estados Unidos en 1941 fue de que Panamá les concediera sitios de defensa por
999 años. Repito, 999 años. Querían durar lo mismo que el Reich alemán, que decía Hitler que iba a durar 1000 años. Entonces el gobierno de Panamá rechazó eso. Entonces ya los estadounidenses empezaron a ver el gobierno del doctor Arias con mucha suspicacia. También empezaron a insistir que Panamá internara a personas, o que vigilara por lo menos a personas de los países aliados, de los países del eje, alemanes, italianos y japoneses. Entonces, Estados Unidos estuvo detrás del golpe de Estado del 9 de octubre de 1941, que se derrocó al doctor Arias y se instauró en el poder un gobierno que no era elegido. Fue el gobierno de Ricardo Adolfo Laguardia, que eso fue una dictadura en realidad, porque eso no fue un gobierno elegido. Entonces, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos en Panamá una dictadura que se acabó con esos vientos de democracia que dije que soplaron a finales de la guerra y que fue mi tema de ayer. Se acabó con la convocatoria a una asamblea constituyente en 1945, que fue un ejercicio democrático importante que emprendió Panamá en ese momento. Además de lo que he señalado, Panamá se vio inundada de soldados porque se autorizó el establecimiento de bases en 1942 con el nuevo gobierno panameño, y Panamá se convirtió en realidad en una gran base militar de Estados Unidos. Había presencia militar de Estados Unidos en todo el territorio nacional, y esto se juzgó necesario por los estadounidenses para proteger el canal y proteger sus intereses en América. Y otro objetivo importante era empujar hacia el sur el perímetro defensivo de Estados Unidos, que había sido un objetivo desde hacía mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que si ellos tenían intereses acá, a lo mejor esto era un objetivo y eso distraía un poco los objetivos que había en la tierra firme continental de Estados Unidos. O sea, Panamá se convertía en un objetivo, lo mismo que otras partes, y eso hacía que estuviésemos en la mira, y eso convenía a Estados Unidos porque había otros lugares que podían ser atractivos para los enemigos, además de la parte continental de Estados Unidos. Así que ese fue otro objetivo, pero principalmente era proteger el canal de Panamá. Y hubo miles de soldados. Como consecuencia, hubo una bonanza económica en Panamá en los años de la guerra. Económicamente, esos años fueron muy buenos para Panamá. Hubo un crecimiento económico. En cuanto a otros aspectos, hubo muchas críticas y muchas quejas de los sectores patrióticos y nacionalistas. Se quejaban de la presencia preponderante de Estados Unidos. Las novelas de Rogelio Sinan, especialmente Plenilunio, retrata a un Panamá que se había convertido en un gran burdel en esta época, y eso vulneraba la conciencia patriótica de algunos sectores, pero económicamente fue muy bueno para otros sectores. La Segunda Guerra Mundial fue un momento de bonanza. Recuerden ustedes también que ahí fue en la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó la ampliación del canal. Los estadounidenses tenían un plan para ampliar el canal que pusieron en práctica a principios de la guerra. Lo suspendieron en 1942, pero todo eso trajo bonanza económica a Panamá. Así es que Panamá también tuvo impactos, y Panamá también participó de forma importante en la configuración de la Organización de las Naciones Unidas, y sobre todo en la preparación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esto es algo que no sabemos. Un artífice importante de esa declaración y un artífice importante de esa arquitectura que siguió a la Segunda Guerra Mundial fue nada menos que el doctor Ricardo J. Alfaro, quien es probablemente nuestro principal jurisconsulto en el siglo XX, una persona de extremada erudición, de muchísimos conocimientos y una centrada conciencia democrática, que contribuyó a esa arquitectura que trató de darle al mundo un sistema internacional más a tono con los derechos humanos, más orientado a la promoción de la paz y del bienestar de los pueblos del mundo. No sé si con eso de alguna manera presumo la respuesta que se quería con la pregunta acerca de los impactos que hubo en Panamá. Carlos, muchísimas gracias. No sé cómo estás de tiempo. Aquí nos queda una preguntita más. ¿Qué puedes decirnos la razón que se crea? No te escucho bien, Raquel. ¿Estás bien?
Nos queda una preguntita más en el chat, que si podías decir la razón por la cual se crean lídices o leads en los países del mundo. No sé si quisiera cerrar con un poco de eso. Sí, ¿por qué se crea qué cosa que no te escuché? Lídices o leads en los países del mundo. No te escucho, discúlpame. Dame un segundo. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora te escucho. Ok, dice que si puedes decirnos la razón por la que se crean lídices o leads en los países del mundo. No entiendo la pregunta. Lídices. Lídices. Ah, sí, lídices. Ok, súper importante. Gracias por la pregunta. Súper importante. Lídice. Hay un lídice en Capira, en la montaña de Capira. Lídice, ok. Lídice era el nombre de un lugar en Checoslovaquia que fue devastado por los alemanes. Devastado. Y en conmemoración de esa devastación, en algunos países se fundaron poblaciones con el nombre de Lídice. Y esa fue la razón de la fundación de este lugar que se llama Lídice en Panamá, que lo escuchamos y pensamos que es un nombre nativo o autóctono, y en realidad no, es un nombre que viene de Europa, del centro de Europa, específicamente de Checoslovaquia, por esta masacre horrible, esta devastación espantosa causada por los nazis durante este periodo. No sé si con eso contesto. Sí, muchísimas gracias, Carlos. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, te escucho. Ok, buenísimo. De verdad que queríamos darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado. Poder compartir contigo estos conversatorios nos llenan de muchas ganas de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por todos tus comentarios y todas las recomendaciones del libro también que nos has hecho. Creo que eso es súper valioso. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta, pero de verdad que agradecerte por toda esta valiosa información que nos da siempre. Estamos Gracias. fascinadas, Carlos, de verdad. Yo no sé qué vamos a hacer, esto ya es tradición. Tú sabes que en la escuela una vez que las cosas se hacen 3 veces ya son tradición. Así que todos los jueves los esperamos a las 10 de la mañana. Nos pueden sugerir temas también. Así que siéntanse en completa libertad de enviarnos sus comentarios para nosotros programar los temas que vamos a tocar la próxima semana. ¿Cuál es el tema, Carlos? La Guerra Fría. Mira tú, Ramón Varela acaba de decir queremos una de la Guerra Fría. Muy bien, muy bien. De verdad, hoy tuvimos 80 participantes en total en educación. La Academia Interamericana de Panamá siente que todo se debe compartir. Así que por favor, cuando ustedes reciban este enlace, no duden en compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, porque queremos que esto le llegue a la mayor cantidad de personas posible. De verdad que creo que estas charlas son aptas para estudiantes desde 10º en adelante y para los adultos, por favor. Esto ha sido de verdad muy interesante para muchas personas. Así que una vez más, Carlos, aquí estamos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, de 10 a 115 años, dice Carmen Irigoyen. Así es, Carmen. Allá también tenemos que mandar los enlaces. Nosotros lo colocamos en el Instagram de la Academia, lo enviamos a través de todos los grupos de chats en los que estamos. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. No sé, Carlos, si quieres dar unas palabras de despedida. Yo encantado de estar con ustedes. Gracias por su atención. Gracias por el espacio que la Academia ha facilitado para que tengamos esta conversación. Espero que podamos seguir llevándolas a cabo y que tengamos esta participación que en realidad me complace muchísimo. Les pido disculpas por haberme extendido porque tengo la tendencia de hablar demasiado, así que les pido disculpas por eso, pero me encanta que haya habido tanta participación y tanto interés de parte de ustedes. Así que muchísimas gracias nuevamente por la invitación que me han hecho y por la atención que me han prestado. Gracias, Carlos. Entonces, hasta el próximo jueves en Una Cita con la Historia. ¡Chao!